Bienvenidos a Dos Capricornios en Libro, un canal donde hablamos de libros, literatura, análisis literario, cultura y más. Yo soy Sergio y en esta ocasión les traigo un video que sería una continuación, digamos, del video pasado. Bueno, ya les explico, que pase la intro. Y bueno, si no han visto el video pasado ni saben mucho de Rafael Yamasato, es básicamente un poeta bueno, pueden ver el video pasado, pero básicamente sería un poeta de quien nadie sabe a ciencia cierta su identidad, pero algunos creen que pues en realidad era un heterónimo o un nombre falso, digamos, del poeta Gilerando Pérez Grande, aunque él lo niega. Entonces, y esto quizás se me pasó decirla en el video pasado, pero bueno, gracias a Víctor Rodríguez de Lámpara Azul y también a Diego Alonso Sánchez, dos personajes o dos personas que nos ayudaron a dar con el profesor Gilerando Pérez Grande. Y bueno, al mismo Gilerando Pérez Grande, muchas gracias si es que está viendo esto, por aceptar la invitación a dar unas declaraciones, digamos, una pequeña entrevista con nosotros. Y bueno, la idea era inicialmente de hacer una pequeña conversación, una entrevista, la verdad, bastante corta, la había pensado, pero resulta que tenemos bastante material, ¿no? Y además el profesor Gilebrando nos propuso que en vez de empezar la entrevista directamente, sino que él pueda empezar hablando o explicando, ¿no? Digamos una suerte de exposición, toda la información que le recordaba de Rafael Yamasato para, bueno, él decía tipo como que evitar olvidar o dejar cabos sueltos. Entonces es así, ¿no? Hay una primera parte en la que el profesor Gilebrando está tan solo él hablando sobre toda la información que recordaba de Rafael Yamasato. Eso dura aproximadamente unos 20 minutos, creo. Y ya después es que entramos nosotros, ¿no? Para hacerle una pequeña entrevista, ¿no? O bueno, en este caso, y yo entré a darle una pequeña entrevista, tenía algunas preguntas que quería hacerle. Y pues eso, entonces finalmente terminamos, o sea, lo que yo pensaba que iban a ser quizás 10 minutos o 15 minutos, terminaron siendo como 40 minutos, ¿no? Entonces hemos decidido partir ese video, la parte en la que el profesor está hablando o explicando toda la información que él recordaba por su cuenta, va a estar aquí en YouTube y la otra parte va a estar en nuestro Facebook, ¿no? Entonces, y eso creo que no le hemos dado a conocer todavía como que tan así, pero pues... Sí, también tenemos nuestro Facebook que está activo ya hace unas cuantas semanas y estamos subiendo algunas cositas. Y así que por favor, si pueden, también nos pueden seguir por ahí. Vamos a subir, esperamos también tener contenido exclusivo, digamos, ¿no? En Facebook, en YouTube, para que no sea siempre lo mismo. Y justamente por eso estamos decidiendo hacer esto, para que no se repita, ¿no? Y bueno, eso sería creo que la introducción. Entonces aquí los dejamos con el profesor Gilebrando Pérez Grande y sus memorias, digamos, sobre su amistad o lo que recuerda él de Rafael Yamasato, ¿ok? Esta mañana, aquí en la Ruiz de Montoya, en donde todavía ejerzo la docencia y justamente desarrollo los temas de la literatura peruana contemporánea, sobre todo a partir del 50 para adelante. Es grato conversar con ustedes sobre lo que alguien alguna vez llamó el enigma de la poesía peruana, vale decir, sobre Rafael Yamasato. Debo decirles para iniciar esta conversación que Rafael Yamasato para mí siempre será un Nisei atípico, insular, inesperado, marginal. ¿Y por qué? Porque en los años 70, en la literatura peruana, eran ya conocidos los nombres de José Watanabe, Augusto Giga. En la poesía y en la narrativa los tomo como paradigmas de esos momentos. Y para quienes hayan conocido a Watanabe o a Augusto Giga, podrán coincidir conmigo
Eran personas muy amables, ¿no? Muy cordiales, muy silenciosos, casi marginales. No alzaban la voz, no eran grandilocuentes, no eran vehementes, ¿verdad? No hacían gestos ni alzaban la voz, ¿no? Y de repente aparece un Nicey atípico, inesperado, bullanguero, hablador, ¿no? Con mucho barrio, con un lenguaje bastante coprolálico, ¿no? Vehemente, que de alguna manera daba la imagen de otro mundo de los Niceis. Porque en San Marcos, en esos años 65 y 70, teníamos, como repito, la amistad, sin duda alguna, de Watanabe, de Augusto Higa, y también de otros Niceis muy notables en el amplio sentido de la palabra, los hermanos Alejandro y Enrique Damashiro, que también eran muy callados, muy silenciosos. Más aún ellos, porque sí participaban en la política peruana, ¿no? De manera expresa, ¿no? Y otro Nicey, también de San Marcos, que ya tenía un historial, imagínense ustedes, ¿no? En nuestra universidad, como Jorge Naco, que incluso estaba preso por haber sido uno de los participantes de un asalto al banco. Imagínense ustedes, ¿no? Año 65, comienzan las guerrillas en el Perú. Empiezan a asaltarse los bancos en la que también participó Leoncio Bueno y otros poetas, Juan Cristóbal, ¿no? Poetas conocidos. Y en ese grupo aparece un Nicey, José Naco Naco, que ya estaba preso. Entonces quiero que ubiquen a Yamasato en ese contexto, ¿no? Muy movido políticamente, con Niceis que han participado en la vida política, en la vida sindical, en la vida social, y que incluso uno de ellos, Jorge Naco, está sufriendo prisión ya. Y en el lado de la literatura, casi como cumpliendo el rito tradicional oriental, estaban Augusto Higa, José Watanabe, que también por supuesto tenían, ¿no?, simpatías políticas, ¿no?, muy avanzadas, ¿no?, de la vanguardia, pero seguían siendo muy cautos, muy respetuosos, muy silenciosos, hasta que cuando uno era amigo de ellos se desataban, ¿no? Watanabe, Augusto Higa, cuando ya sabíamos que éramos compinches, se desataban, ¿verdad? Eran los reyes de la fiesta, como se dice. Pero en ese ambiente aparece de repente un tipo, fumador empedernido, ¿no?, un poco descuidado en su vestir, ¿no? Recuerdo con sus botines desamarrados ahí, sueltos, con su blue jean, que estudiaba en San Marcos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, algo así se llama esa facultad. Pero en los años 69 y 70, sin pasarse, sin trasladarse a la Facultad de Letras, iba al taller de poesía o iba al taller de narración. El taller de poesía en un principio lo tuvimos Washington Delgado y yo, y después y para siempre Marco Martos y yo. Y en el taller de narrativa estaba José Antonio Bravo y Antonio Galvez Ronceros, como también después Gregorio Martínez.
A ese ambiente llega él. Para nosotros fue una sorpresa. Dijo, bueno, Rafael Yamasato de la Facultad de Ciencias Económicas, mucho gusto. Bueno, y todos los viernes, porque nos sesionábamos una vez a la semana en nuestro taller de poesía, y él ahí siempre asistía, escuchaba, y como todos los integrantes del taller presentaba sus poemas. Otra característica suya que ahora recuerdo es que desaparecía del mapa por una buena temporada, 2 meses, 3 meses, ¿no? Y nosotros bromeando le decíamos, oye, ¿dónde has estado? En Canadá, ¿no? Canadá, ustedes saben, en el lenguaje popular es la cárcel, ¿no? La cana, ¿no? Porque él usaba palabras así, ¿no? Como digo, de la jerga limeña, ¿no? Muy lejos de la dicción y el lenguaje académico, literario que tenían Watanabe, Augusto Gil. Eso es lo que a mí primeramente me llama la atención de Watanabe. Y después, obviamente, sus poemas. Ahora que estuve dándole vueltas a mi memoria, mientras Watanabe y Augusto Gil y otros compartíamos lecturas, ¿no?, de los escritores, poetas emblemáticos, ¿no?, de Occidente, de los que estaban pues en boga, ¿verdad? Y los que tenían un predicamento, una maestría, ¿no? Eran los maestros, ¿no? San John Pesce, Rapin, Ticio Eliot, ¿no? Todos los días con esos autores, ¿no?, paradigmáticos. Él no participaba de eso, escuchaba nada más. Y nosotros indagábamos, pero ¿cuál es su predilección? Y alguna vez nos dijo que en realidad él estaba deslumbrado con el lenguaje, no de un poeta, que en el fondo sí es un poeta, ¿no? Osvaldo Reynoso, Los Inocentes. No sé si ustedes conocen o recuerdan los relatos, Los Inocentes, ¿no? Relatos de Collera, como se llama en su subtítulo. Y esos son, con el lenguaje fresco, la violencia verbal, que no es más que una metáfora de la violencia social. Y eso era Yamasato, que además él no lo ocultaba. Tenía una vida, como diría Bryce, pues una vida exagerada, ¿no?, casi patibularia, ¿no? Alguna vez confesó que él trabajaba en un hotel, ahí por donde está ahora el estadio de Alianza Lima, en Matute, la calle Aptao, con México. Él trabajaba en un hotel ayudando a un tío o a un sobrino, no recuerdo bien, pero tenía un horario de 10 de la noche a 10 de la mañana. Por eso que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, aterrizaba en San Marcos, todo descuidado, un poco así, medio entre nubes, ¿no? Pero después ya se acomodaba bien, conversaban bien. Yo no sé sus clases de economía, no las sé, pero de literatura hablaba poco. Como repito, para él, el barrio de Broncas, como diría José Antonio Bravo en su novela, era su mundo, su lenguaje. El mundo marginal, si ustedes quieren. Es así cuando llegas al taller de poesía y nos sorprende con estos poemas, ¿no? Los primeros poemas que él muestra es de Estambri, justamente, y los de Norico. ¿Y qué es lo que entramos ahí? Aquí viene la parte acaso más interesante a mi modo de ver, ¿no? Ya para esos años 60, 70, hay los movimientos feministas, ¿no? El discurso de Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, ¿no? La labor de las ONGs se empiezan, pues, ¿no?, alcanzan una cierta resonancia, una cierta importancia. Y también dentro de las estudiantes y las poetas. No olviden, por favor, que en los años 70, en San Marcos, que estoy recordando, está María Emilia Cornejo.
los primeros poemas de María Emilia Cornejo, esos que escandalizaron, entre comillas, el ambiente limeño como No soy la muchacha mala de la historia y otros poemas, fueron presentados por vez primera en San Marcos, fueron leídos por vez primera en San Marcos. Y tú comparas el lenguaje, la dicción, la violencia que tienen esos poemas de María Emilia Cornejo y otras poetas, ¿no? Se acercan mucho o forman parte de un mismo universo lingüístico como el de Rafael Llamazato. Solo que entiendo que en el discurso de Llamazato hay una, no sé si exageración o si él lo vivía realmente, ¿no? Un machismo muy abierto, ¿no? Un machismo ya enervante, enfermizo realmente, ¿no? De cómo se burla, cómo ironiza la imagen de la mujer, ¿no? Yo no sé quién es Dorico, nunca la vi físicamente, nunca. Pero él hablaba de que tenían una novia, una enamorada, una compañera, como se decía en ese entonces Norico. A ella le dedica 2 o 3 poemas, ¿verdad? Pero nunca conocimos a Norico. En las reuniones que teníamos, pues él siempre iba solo. Pero ¿por qué se hizo amigo nuestro? Es la pregunta que yo siempre me hacía. ¿Y por qué Llamazato nos busca a nosotros? ¿Por qué buscaba a Juan Ojeda, a Juan Cristóbal, a mí, a Ricardo Ráez, a Andrés Cló, ¿no? A otros poetas de los años 60, 70 que estábamos o estudiando o ya trabajando en San Marcos como asistente de cátedra? Porque nosotros éramos los que habitaban en el Palermo, el famoso bar del Parque Universitario, que alcanzó su cúspide con la generación del 50, ¿no? Nosotros fuimos los últimos, seguramente, ¿no? Vecinos o habitantes del Palermo. Y él era el rey ahí, pues. Porque Julio, el dueño, Julio Naboche o Nagaboche, era un Nicey, el dueño del Palermo. Y obviamente entre Niceis, ¿no? Bastaba una mirada y se compartía, ¿no? Y no solamente el Palermo, frente al Palermo había otro bar, el Chino Chino. Mira esos nombres, Palermo, Chino Chino. Cerca de la librería de Juan Mejía Vaca estaba La Llegada, el 26 de julio, La Pacharaca, en fin, bares pues que hoy día nadie podría reconocer. Pero ¿quién era el rey en esos lugares? Rafael Llamazato. ¿Quién era nuestro protector? Rafael Llamazato. ¿Quién era el que cancelaba las cuentas? Rafael Llamazato. ¿Por qué? Porque él tenía dinero. Él trabajaba, además él decía, no se preocupen. No, yo aplasto la cuenta, decía. Decía, oye, pero ¿de dónde? No, yo trabajo y además me dan propinas. Las propinas que entregaban, ¿no? Quienes iban al hotel donde él trabajaba. Y esto merece una explicación que seguramente ustedes o se la imaginan o lo han leído ya en alguna literatura peruana, ¿no? Ahora, en estos momentos, los jóvenes que quisieran hacer el amor, pues tienen una hostal a su disposición. Hay miles de hostales regadas en todas partes y de todas las categorías. Pero déjenme decirle que encontrar un hotel en Lima en los años 65, 66, 67, en donde te permitieran estar solamente un par de horas o una tarde, no lo encontrabas. Había mucho control. Además no habían hostales. Habían hoteles en los que tú tenías que registrarte y tu pareja tenía que registrarse. Por lo tanto, ninguna chica de esos años quería pasar, ¿verdad?, por dejar su libreta de DNI universitario para identificarse. Jamás. Bueno, mi compadre, Llamazato, tenía el hotel donde él trabajaba. Él no, obviamente, él no pedía, ¿no?, a los amigos o conocidos a los que iban
también, ¿no? Diciendo, no, yo soy amigo de tal amigo, ya de San Marcos, ¿sabes? Pasa, sin pedirle documentos. Y claro, le dejaban propina. Y entonces, al día siguiente, a los 2 días, teníamos a Rafael Yamasato compartiendo con nosotros, ¿no? Y disfrutando, pues, de su generosidad y de su amistad. También quisiera dejar constancia de que las pocas veces que hablábamos de poesía, saliendo del taller de poesía de San Marcos, siempre conversando, él reconocía, disfrutaba, decía que se sentía muy afín con la poesía lúdica, tierna, de Carlos Oquendo de Amat, de Juan Gonzalo Rose. Vallejo no tanto, ¿eh? Todo ese lenguaje expresionista, ese lenguaje del sufrido, no. A él le gustaba la fiesta, la vida, ¿no? Y lo lúdico. Entonces, pues, hablando de sus apreciaciones literarias, yo ahora quisiera recordar que él hablaba mucho de Oquendo de Amat, de Juan Gonzalo Rose, de Francisco Bendezú, que era nuestro profesor y colega en San Marcos, y algo de Jorge Eduardo Eilson. Pero los poetas como Martín Adán, los poetas como Vallejo, los expresionistas, o los comprometidos socialmente, él no hablaba. No, no le gustaba. Y ahí voy a otro punto. Si ustedes revisan sus poemas, hay una suerte de anticultura. Se burla de las personalidades y de la cultura, ¿no? En una de sus décimas, en una de sus, no décimas, en uno de sus epigramas, que estaban muy de moda en esos años, ¿no? Habla de Regis Debray, el pensador, filósofo francés que había estado preso en Bolivia, ¿no? Por haber pertenecido a las guerrillas de Bolivia. Imaginen ustedes, aquí todo el mundo hablando con respeto de Regis Debray y él, nada. Lo mismo de los pintores clásicos, citados en sus poemas, ironiza, se burla de ellos, de Joan Baez, hay un famoso pintor, ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? De la que también se burla mucho en sus poemas, Rafael Yamasato. Otra cosa que también quisiera señalar, que en esos años, 70, 80, era muy común ver en la poesía latinoamericana a notables poetas latinoamericanos escribir poemas y publicar libros con otros nombres, con seudónimos. El gran poeta argentino Juan Gelman tiene todo un libro con otro nombre. Roque Dalton, poeta salvadoreño, también publicó un libro, ¿no? Washington Delgado publicaba poemas escritos por él, pero inventando nombres, incluso el de una mujer, que eso ya era el colmo, ¿no? Antonio Cisneros, aunque ustedes no lo crean, también, Marco Martos también. Esos poemas salían en El Caballo Rojo, en el diario Marca, que es el suplemento cultural que todos los domingos salía, dirigido por Toño Cisneros. Entonces, yo creo, para resumir, pues, la poesía de Yamasato llama la atención por ese sentido lúdico, por el erotismo, la sensualidad, ¿no?, que le caracteriza y que yo no veo en otros nombres de los años 60, ¿no? Yo creo que por esa razón, y tal vez otras que ahora no recuerdo, el jurado, integrado por Víctor Masi, como está señalado en el libro, por Watanabe, José Watanabe y Marco Martos, le otorgaron el premio de carácter nacional, el José María Arguedas, a su libro Estambre, que hasta donde entiendo, parte ha sido traducido al inglés
y también al japonés. No, no conozco más de otras traducciones, pero ahora que ustedes están haciendo esta investigación literaria, pues la comparto con ustedes. Finalmente, yo no sé dónde, creo sospechar, no sé dónde nació, ¿no?, esa suerte de calumnia, ¿no?, esa sospecha de que Rafael Yamasato sea yo. Yo creo que ha sido gente del taller de poesía de esos años, ¿ah? Enrique Sánchez Hernani, Luis Alberto Castillo, Mito Tumi, ¿no?, Cromwell Jara, ¿no? Todos ellos empezaron a jugar con la imagen de que era probable que Yamasato sea yo, pero en verdad no. Yo quiero devolverle a Yamasato lo poco o mucho de gloria o miseria que tenga su poesía. Así es que aquí lo dejo y estoy dispuesto para las preguntas, si es que puedo absorberlas, por supuesto, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video y si es así, pues nos gustaría que le puedan colocar un pulgar arriba, que puedan comentar el video si es que esto le dio un poco o les dio un poco más de luces sobre el enigma de Rafael Yamasato, si es que ya sabían un poco o si es que no sabían del misterio de Rafael Yamasato, pues esperamos que les haya quizás, no sé, inculcado ese bichito de la curiosidad por saber un poco más de este poeta Nikkei, este enigmático poeta Nikkei. También nos pueden, pues, pueden compartir el video con sus amigos, con sus amistades, familiares que creen que les puede interesar. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok. Y también por allá por Facebook, si es que les llama la atención para también ver la segunda parte de este video, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Que tengan un buen día y una buena lectura. Chao, chao.